Hola, buen día, buen día. Muchas gracias nuevamente por la invitación. La verdad es que siempre estamos muy agradecidos por participar en estas charlas para transmitir algo de conocimiento y experiencia y cosas nuevas para los que son nuevas y para los que no, pues para que haya un poco de reforzamiento. Quisimos hacer estas pláticas inflamatorias, principalmente de la órbita, que en esta primera ocasión quise poner uno. La número dos, si no es en este curso, esperemos que sea en otro, en el cual lo podamos compartir. Vamos a dirigirnos principalmente a las causas inflamatorias del complejo vaina nervio. Les recuerdo mi nombre, yo soy el doctor Rubalcaba, Jonathan Rubalcaba. Soy especialista en neuroimagen y en resonancia magnética y creo que ya muchos saben dónde laboro. Entonces, no, en el caso más decirles dónde trabajo para que ustedes ya me puedan localizar. Al final les pongo mis contactos. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta charla? Conocer el abordaje de las lesiones principalmente orbitaria. Vamos a escribir de manera muy superficial los compartimentos de la órbita, reconocer la presentación por imagen de las enfermedades inflamatorias autoinmunes, principalmente desmielinizantes, y algunos diagnósticos diferenciales y algunas características para poder discriminar esta posibilidad de dar un diagnóstico certero o diferencial en nuestros pacientes. Recuerden que la órbita mm, se divide en compartimentos. Cuando ustedes tengan los compartimentos bien identificados, va a ser más fácil identificar tanto las estructuras óseas como los compartimentos famosos intraconal, conal y extraconal. Recuerden que unos dos de ellos están bien delimitados por la musculatura, por los músculos extraoculares, que habitualmente son cuatro, y los que vienen acompañados junto con ellos. La grasa intraconal es súper importante aprenderla a ver, y obviamente la grasa extraconal. Y recuerden que como las estructuras extras que tenemos, como la glándula lagrimal y obviamente los nervios, arterias y venas que transcurren sobre esto, es de suma importancia reconocerlos. Y aunque lo vamos a hablar un poquito más adelante, va a haber características en la irrigación del complejo vaina neural, donde ustedes pueden tener los segmentos bien identificados. Recuerden que este complejo va acompañado de arterias y venas, también por fuera, y por eso es importante reconocer las musculaturas y los planos tanto en axial como en conoral, y es un poco menos hacer los agitales, pero aunque en alguna de las ocasiones, cuando tenemos más alteraciones neurales, se hace mucho mejor. Este es otros dibujos sacados de esta plataforma que creo que todo el mundo ya conoce, y si no han entrado a ver todos los dibujos, la verdad es que siguen agregando más para que nosotros podamos tener mayor reconocimiento. Recordemos todas las estructuras que tenemos del globo, de la grasa, del complejo nervio vaina, de la musculatura que se presenta, las arterias y las venas, y definitivamente como en algún momento esto es lo que nos va a dar pie a reconocer, y esto es lo que pasa en radiología en forma general, a reconocer estructuras anatómicas y que en algún momento podamos discriminar de acuerdo a la etiopatogenia alteraciones patológicas. Como ya sabemos, pues la tomografía hoy por hoy sigue siendo de mayor accesibilidad, sigue desde mi perspectiva. La tomografía la utilizamos hoy para diagnósticos de urgencia, tipo trauma, alteraciones morfológicas urgentes cuando no hay disponibilidad de resonancia magnética, como abscesos, celulitis, y a lo mejor cosas no tan graves. Y ya la resonancia, pues sabemos que es la modalidad que mejor define y contrasta los tejidos blandos, y podemos evaluar todo lo que tiene que ver con de los distintos pulsos y las distintas familias de las secuencias, el globo ocular, los músculos oculares, las células extraoculares onduladas y la grasa orbitaria. Recordemos que la comparación de los comportamientos se va a hacer tanto en la secuencia T1 y T2 contra la señal de los músculos extraoculares, aunque luego empezamos a perder esa comparación. Eso lo debemos hacer en todas nuestras descripciones, pero bueno.
Hoy por hoy los reportes tienden a ser más cortos y más concisos, en los cuales nosotros podemos en forma arbitraria decir hiperintenso, hipointenso y nada más a lo mejor en compararlo contra el pulso de saturación grasa. La secuencia de arriba, pues vean, es una secuencia T2 y la de abajo también, en coronal y axial. Vemos el globo ocular. Vean cómo tenemos la musculatura del recto superior, recto inferior, el medial y el lateral, la glándula lagrimal. Recuerden que en conjunto y en un margen muy pegado y que luego no lo identificamos, viene también el músculo elevador del párpado y no se les olvide, por favor, el oblicuo superior y el oblicuo inferior. El inferior es el que hace como un trayecto oblicuo por debajo del globo ocular. Entonces, aunque la musculatura habitualmente está dado por los cuatro músculos y que tenemos que reconocer los otros. Recuerden que los cuatro músculos en su porción interior forman el anillo de zinc, que es un tendón conjunto a nivel de del conducto óptico y que es por donde pasan el nervio óptico y la arteria oftálmica. Es una rama de la arteria carótida interna. Entonces, son cuestiones que deben identificar para que nosotros podamos apoyar a esto. Vean toda la grasa eh, intraconal y la grasa extraconal que nos va a dar y definir todo esto. Ya entrando en cuestiones más de charla de patología, aunque vamos a seguir viendo otras cosas, la neuritis óptica se caracteriza por una pérdida de visión aguda o subaguda con dolor habitualmente ocular o periocular. Esto es una característica clínica importante y obviamente los movimientos oculares van a ser dolorosos y dolorosos porque pues, obviamente también puede estar inflamados los músculos. La mayoría van a estar causados por una enfermedad desmielinizante que puede ser aislada o en el contexto de una afección desmielinizante primaria como la esclerosis múltiple. Quiere decir que la esclerosis múltiple tiene también la presencia de neuritis óptica. En la esclerosis múltiple, una de las características a diferenciar es que habitualmente presentan síntomas unilaterales y tienden a ser progresivos con respecto a otras enfermedades. Esclerosis múltiple, la neuritis óptica, afecta principalmente un segmento corto, así le llamamos, habitualmente lo mencionan en menos del 50%, el segmento intraorbitario, habitualmente arterior, y se presenta como una hiperintensidad en secuencias T2, con reforzamiento con el medio de contraste y con difusión positiva en alguna de las ocasiones. Cabe recalcar que muchas de las ocasiones cuando hacemos propiamente el estudio para esclerosis múltiple, no hacemos cortes para órbitas, pero en algún momento con los resonadores nuevos o con los resonadores de 3 Teslas que ya podemos hacer otro tipo de cortes dirigidos a nuestros estudios y que no nos aumenta el tiempo, pues a lo mejor valdría la pena considerarlos. Como que ya les comenté, la neuritis óptica, para considerar algún tipo de diferencial, es que haya bilateralidad en el proceso inflamatorio neural, que afecte más del 50% de la extensión del nervio óptico y que haya afectación intraorbitaria posterior o quiasma. Esa es una de las discriminaciones para considerar que no sea una neuritis secundaria a esclerosis múltiple. Recordemos que la esclerosis múltiple y todo lo demás, el diagnóstico siempre va a ser clínico y cuando tenemos esclerosis múltiple y hacemos el estudio de propiamente el neuroeje, pues tenemos los criterios dirigidos para establecer el diagnóstico por imagen. Vean, esta es una paciente de 45 años, el estudio del 2014, una secuencia de difusión arriba a la izquierda, un T1 con contraste con adicionado al pulso de saturación grasa, las imágenes de la derecha, en axial y en sagital, y vean una secuencia T2 con saturación grasa abajo a la izquierda. Vean muy claramente cómo del lado derecho existe una hiperseñal muy clara y se oblitera la vaina del nervio óptico contra el lado izquierdo. En la secuencia de difusión vean cómo existe una hiperintensidad o una restricción franca cercana al disco articular, o al segmento retiniano y un poco intraorbitario del nervio óptico del lado derecho, aunque esto puede simular también el lado izquierdo, pues obviamente en el ADC se ve marcado, y como el reforzamiento con el medio de contraste es muy evidente tanto en la secuencia axial y con la reconstrucción sagital. Quiero comentarles que
que vale la pena que cuando hagan sus estudios de órbita, siempre tengan un T1 simple con respecto al contrastado. En algún momento las imágenes del nervio se pueden ver hiperintensas en el T1 simple y como luego hacen la misma secuencia en el contrastado, pues se va a ver igual y eso no se traduce propiamente a que tenga neuritis óptica. Entonces, en cualquiera de los del protocolo que ustedes usen, habitualmente el axial o el coronal, yo les recomiendo que tengan un T1 simple contra el contrastado para que en realidad puedan discriminar si es inflamatorio agudo o no. En la imagen que tenemos a la derecha, un estudio de control al 2024, ya les dije que es una esclerosis múltiple eh, remitente recurrente. Vean, lo quise poner como en algún momento, esta es una secuencia fiesta de General Electric, como la vaina del nervio óptico pues, prácticamente está del mismo grosor, pero vean cómo el grosor de esta porción anterior del nervio óptico sí está más grueso que este. Entonces, esta fue la secuela que quedó y un poco hiperintensa aquí, pero esta es la secuela que quedó de la neuritis óptica cuando tuvo en el 2014 o 10 años antes. Eh, ¿Cuáles son los otros trastornos que debemos discriminar? Obviamente la neuritis eh, por trastornos del espectro de neuromielitis óptica. La enfermedad asociada a anticuerpos antiglicoproteína de oligodendrocitos de mielina y las enfermedades autoinmunes. Este dibujo de esta referencia está súper bueno porque créanme que quédense con este y tómenle foto o háganle lo que ustedes crean. Digo, lean el artículo, sería bueno, pero para que vean cómo en este caso vamos a poder discriminar esto. En los trastornos de neuromielitis óptica, es una enfermedad inflamatoria autoinmune grave del sistema nervioso central. Se reconoce como una canalopatía hídrica autoinmune porque al ser descubierta la acuaporina 4, la inmunoglobulina de acuaporina 4, se reconoció que es el canal de agua más abundante en el sistema nervioso central y las áreas donde más se expresa es en el nervio óptico, la médula espinal, las áreas periventriculares, el hipotálamo, las regiones subpiales, así como en el tallo cerebral y en el área postrema. Vean cómo en estas imágenes que tenemos de resonancia magnética, en esta referencia, nos hacen considerar cuando hay lesiones, le llaman circunventriculares. Arriba están los dibujos, lo coloreado en rojos, habitualmente donde se podría presentar y los de abajo cómo se pueden presentar en las secuencias de resonancia magnética. Entonces, esto es porque en estas regiones la acuaporina 4 se presenta y tiene más posibilidades de que haya alteraciones en estos canales hídricos. ¿Por qué? Porque se traducen en órganos circunventriculares, que son las estructuras alrededor del tercer y cuarto ventrículo, y porque existen en estos lugares extensos capilares sin una barrera hematoencefálica restrictiva. Y lo que sabemos es que en estas regiones la coporina 4 tiene un papel especializado e integrador en el equilibrio de agua y sodio y de flujo sanguíneo periférico, así como una regulación cardiovascular en la alimentación, en la homeostasis y así como inmunololización y vómitos. Cuando un paciente presenta con un hipo intratable, vómitos y náuseas, quiere decir que potencialmente tiene clínica central del área postrema y que nos ayudaría a diferenciar o a poder sugerir la posibilidad clínica de un trastorno del espectro de neuritis óptica. Y obviamente nosotros ir a realizar el estudio en forma no dirigida, pero sí una habitual, pero también poder discriminar esto. Esto vale la pena que ustedes lo sepan porque también nos puede acercar al diagnóstico. Esta coporina 4, esta inmunoglobulina G de anticoporina P4, no nada más está en el NMO, puede estar presente en otras enfermedades autoinmunes como la miastenia, el lupus, el Sjögren, enfermedades de tejido conectivo y AR. Lo que sí es real es que sí se observa una mayor frecuencia de lesiones cerebrales en pacientes con NMO y en presencia de un trastorno autoinmune asociado. Quiere decir que puede tener una enfermedad autoinmune y que también puede presentar NMO. En pacientes que tienen IgG de acuaporina P4 positiva, los cuadros van a ser más graves y va a tener más recaídas y por lo tanto un peor pronóstico y tienen mayor asociación a trastornos autoinmunes y la frecuencia tiene a ser predominantemente más en mujeres y en hombres.
Como ya dijimos, en cuadro clínico y como pasa habitualmente en neurología, pues la ubicación de las lesiones nos van a traducir la clínica. Ya dijimos que la neuritis óptica tiende a ser bilateral, tiende a haber una mielitis transversa longitudinalmente extensa, extensa mayor de 3 segmentos. Cuando hay lesiones del área postrema, lo que ya dijimos, cuando hay alteraciones del tronco encefálico, en el diencéfalo, son las clínicas que tenemos. Entonces, ¿qué va a haber en la neuritis óptica? Tiende a ser bilateral, con afectación posterior y del quiasma, y con una pérdida grave de la visión. La mielitis transversa, con todos los síntomas que se traducen en esto, nos vamos a centrar a eso. Cuando existe hiponáuseas o vómito intratable, pues sabemos y ya lo comentamos que puede haber alteraciones en el área postrema. Cuando existe alteraciones del diencéfalo, puede haber narcolepsia, anorexia, alteraciones en la diuresis, hipotermia e hipersomnia. Y cuando existe alteraciones en el tallo cerebral, disfunción oculomotora y ataxia. Habitualmente tenemos 2 patrones de presentación en el inicio pediátrico que se discrimina que sea antes de 18 años, de acuerdo a los criterios. Puede haber de un 50 a 75 la presencia de neuritis óptica y cuando hay una mielitis transversa longitudinalmente extensa en un 30 a 50% de los pacientes. Aquí sí, en este segmento de edad, la neuritis óptica puede ser extensa y no podríamos a veces excluir que sea una esclerosis múltiple. Hay reportes que sugieren que la presencia de reforzamiento perineural de la grasa orbitaria podría ayudar a diferenciar o establecer el diagnóstico de un trastorno del espectro de NMO, dado el reforzamiento neural de la vaina y perineural, principalmente perineural. La esclerosis múltiple prácticamente lo describen como que no existiría. Y cuando es de inicio tardía, lo documentamos que es después de los 50 años. Aquí presenta principalmente mielitis primero y hay menor grado de presentación de neuritis óptica y menor grado de lesiones cerebrales. Como ya les dijimos en el dibujo, vean cómo existe más involucro de los nervios ópticos en el segmento intraorbitario posterior, intracanalicular, en el intracraneal y en el quiasma óptico. Entonces, recuerden los 4 segmentos del nervio óptico. Es el retiniano, que es el pegadito del lobo ocular, el intraorbitario, el intracanalicular en el conducto óptico, el intracraneal antes del quiasma óptico y propiamente el quiasma. Y cuando ya es la vía óptica posterior, pues ya son las cintillas ópticas. ¿Qué se va a presentar? Pues como ya dijimos, más hiperintensidad en T2 y reforzamiento de los nervios ópticos en su componente posterior y en el quiasma, así como los cambios cerebrales que ya mencionamos favorecidos por la distribución de la coporina P4. En estas secuencias que tenemos de reforzamiento, donde señalan las flechas, vean cómo hay más reforzamiento en el segmento intraorbital, intracanalicular y un poco intracerebral en forma bilateral. En esta imagen también, un poquito más del lado derecho. En esta secuencia T2 se observa esta hiperintensidad o proceso inflamatorio en el segmento intracraneal y del quiasma óptico. Y vean cómo en estas secuencias que tenemos de inversión-recuperación en T2, veamos cómo esta afectación de la señal de la transición ponto-bulbar de la región posterior, que es el área postrema, y vean cómo en algún momento en esta secuencia de difusión se observa más hiperintensidad del segmento de la transición intraorbitaria e intracanalicular. Entonces, prácticamente esto nos da un pie a poder discriminar algo, esto con lo otro. El patrón típico cerebral del NMO, como ya mencionamos, un patrón marmoleado periventricular, con una afección al cuerpo calloso, o circunventricular, en las paredes del tercer ventrículo, periacueductal, en el cuerpo calloso y obviamente en el área postrema. Vale la pena considerar el reforzamiento. El reforzamiento lo describen, como vamos a ver ahorita, como un patrón en nube o nuboso, pero vean cómo hay una lesión en esta secuencia con contraste amplia y el patrón tiende a ser intenso, no es tan heterogéneo y sí parece que un buen componente de la lesión refuerza. Tengan muy en cuenta este patrón porque en algún momento pueden discriminar diagnósticos diferenciales. La enfermedad asociada a anticuerpos de glicoproteína de oligodendrocito de la mielina,
que es el MOC. El MOC es una glicoproteína expresada en la membrana externa de la mielina y solo se encuentra en el sistema nervioso central. Esta enfermedad es inflamatoria, distintiva, con signos y síntomas que se superponen a otras neuroinflamaciones. Quiere decir que se pueden presentar de otra manera, como el ADEM, solamente como neuritis óptica o mielitis transversa, pero que definitivamente en su trasfondo tienden esta enfermedad o va a estar presente estos anticuerpos antiglicoproteína del oligodendrocito. Es una desmielinización inmunomediada y como ya les mencioné, puede presentarse como un ADEM. Aunque es una enfermedad descrita en años recientes, es importante que probablemente vaya cambiando, porque en algún momento esto va discriminando entre los trastornos del espectro del NMO contra MOC, contra esclerosis múltiple. Algunos informes mencionan que la presentación de edad puede ser más temprana y que tienden a tener menos frecuencia en mujeres y con un curso monofásico y más favorable clínicamente. O sea, con respecto a la anticoporina P4, entonces relativamente por eso hay que saberlo. La presentación por imagen son lesiones cerebrales que tienden a involucrar sustancia gris profunda, así como parénquima infratentorial, como el tallo, los pedúnculos cerebelosos y superficies de cuarto ventrículo, con una distribución, por lo tanto, distinta a la anticoporina P4. En médula hay predilección por un segmento inferior, tórax, lumbar y el cono, y los patrones de afección del nervio óptico tienden a ser uni o bilateral, con un componente anterior, respeta el quiasma y también puede existir un reforzamiento perianural. Entonces, vean cómo esto también predominantemente es bilateral. Vean aquí cómo existe un engrosamiento y reforzamiento de todo el segmento intraorbitario e intracanalicular de ambos nervios ópticos y prácticamente simétricos. Este es un paciente de 4 años con una encefalopatía progresiva aguda, ataxia, inestabilidad y momentos intratables. Vean cómo las lesiones tienden a ser en forma bilateral en esta secuencia T2 en los pedúnculos cerebelosos y vean cómo en esta secuencia T1 con contraste existe reforzamiento de los dos lados de los nervios ópticos en la transición ya para entrar al intracanalicular. Entonces, prácticamente hay que considerar estas. Sabemos que la clínica está dada, ¿no? De la neuritis óptica, de la encefalopatía, de las lesiones, pero entonces nuestros diagnósticos deben ser acercados a considerar lesiones inflamatorias y obviamente desmielinizantes, dependiendo qué. Eh, Esta es otra paciente femenina de 7 años y esta paciente tenía un antecedente de neuritis óptica menor hasta los 5 años. Ya estaba diagnosticada con antimoc. Definitivamente había tenido muchas recaídas y vean cómo las lesiones desmielizantes que se presentan en la sustancia blanca subcortical y profunda, así como el cuerpo calloso en el área periventricular del cuarto ventrículo. Vean cómo existe un reforzamiento del nervio óptico, en este caso sí del lado derecho. Y eso es lo que quisiera también que reconocieran el patrón de reforzamiento como de nube, que así lo describen. Y en algún momento puede discriminar. Recuerden esto. Cuando tienen las lesiones inflamatorias desmielinizantes, entre más tiempo pase a las secuencias adquiridas, más contraste van a captar puramente por el tiempo que pase y porque siguen absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo. No es lo mismo adquirir en la primera secuencia que hagan, no sé, el axial y que se observe un tipo de patrón de reforzamiento y en los 15 minutos otro. O sea, pueden tener el patrón de reforzamiento muy distinto. Pero este patrón nuboso hace en algún momento discriminar el diagnóstico de linfoma, pero pues cuando tienes todas las características y los antecedentes, pues obviamente tendremos que considerar este tipo de enfermedades. Estas son las diferencias, aparte de lo que tenemos en el antimoc, ya lo dijimos, cuando es órbita y acuaporina 4, a menudo es bilateral y en la esclerosis múltiple es unilateral. En esclerosis múltiple, un segmento corto o menor al 50%. En los otros dos es mayor del 50%. Sin embargo, en la NMO tiende a involucrar el quiasma óptico y las regiones de las cintillas ópticas también. Y también el patrón de tortuosidad, hay menos tortuosidad en el Aquaporina P4 con respecto al Antimoc y existe mayor componente de edema de la grasa prioritaria de los oligodendrocitos.
Entonces vean cómo en algún momento en el cerebro las lesiones del antimog tienden a ser hiperintensas, globosas o esponjosas o pseudonodulares, también pocas en número y tienden a ser bilaterales. Y las lesiones de la NMO, como ya lo comentamos, tienden a ser confluentes, tienden a ser circunventriculares y el realce tiene una forma de nube. Obviamente en cualquiera de los dos, cuando no hay reforzamiento en anillo o en anillo incompleto, pues obviamente lo que tendremos que considerar son estas dos y cuando existe al revés, pues como esclerosis múltiple. Las de esclerosis múltiple creo que han sido las más descritas y las más leídas, no nos vamos a meter en ello, pero bueno, sabemos que tenemos unos criterios por imagen para poder establecer el diagnóstico de esclerosis múltiple. Otros hallazgos del antimog es las lesiones en los pedúnculos cerebellosos y en la acoporina P4, lo que ya dijimos, cercano al hipotálamo y al tálamo. En la médula, pues vamos a tener afectación habitualmente de antimog, de predominio en la transición toraco-lumbar y cono. También en el NMO, generalmente una mielitis transversa longitudinalmente extensa y el esclerosis múltiple, segmento corto. Les vuelvo a repetir, segmento corto menor a 3 cuerpos vertebrales. Estas son las grandes diferencias que ven en este dibujo. Está súper práctico y académico. Vean la afectación de los nervios ópticos, el NMO, contra MOC y contra esclerosis múltiple en el cordón medular y en la presentación del cerebro. Esto vale la pena que lo traduzcan porque en algún momento podrían hacer discriminación. Definitivamente, cuando no sabemos nada de clínica del paciente y cuando no tenemos los estudios que nos gustaría tener, pues creo que vale la pena considerarlos para que nosotros podamos no nada más quedarnos con el desmineralización inflamatoria o inflamación de etiología desmineralizante, en algún momento seguir un poco más para ver si encontramos el diagnóstico. Vamos a ver en forma rápida la neuritis óptica isquémica. Vamos a recordar que el segmento anterior del nervio óptico está irrigado por las arterias ciliares posteriores y el posterior por ramas piales de la arteria oftálmica, que son todas estas, y las ramas intraneurales de la arteria retiniana. La neuritis óptica isquémica es una enfermedad aguda por insuficiencia vascular y va a conducir a una disfunción nerviosa y necrosis. Tanto la anterior como posterior, el componente anterior como posterior tiene una causa arteriopática, eh, que comúnmente es por arteritis de células gigantes, y cuando no es arteriopática es por una angiopatía de vasos pequeños. Se manifiesta con pérdida repentina de la visión e indolora. Recuerden que las neuritis que hablamos previamente, si hay dolor ocular o periocular. Y cuando hay una neuritis óptica isquémica anterior, presenta edema del disco y la posterior con disco normal. Entonces quiere decir que cuando no van al oftalmólogo y le hacen el fondo, ese es una de las causas inflamatorias que el médico puede discriminar. O sea, cuando no ve inflamación del disco, entonces puede asumir que la neuropatía es isquémica, pero que es posterior. Cuando existe una neuropatía óptica isquémica anterior, existe dolor de cabeza, temporal reciente, claudicación mandibular y obviamente laboratorios para inflamación positiva, es indicativo de una causa arterítica. ¿Qué vamos a tener? Pues obviamente hiperintensidad en dedos del nervio óptico. Puede haber una reducción del realce con el medio de contraste y una difusión restringida. Algunos reportes nos indican que esta difusión restringida debe hacerse el estudio o se va a presentar entre el inicio y los síntomas y máximo 5 días para que haya esta hiperintensidad en la difusión. Y obviamente debemos hacer unos cortes más dirigidos a las órbitas para que podamos ver esto y aprender a discriminar los artefactos de susceptibilidad por el componente óseo y el aire de todas las estructuras circundantes. En casos de la neuropatía óptica isquémica anterior, el edema isquémico de la cabeza del nervio puede provocar un mayor realce y a lo que le llamamos el bright spot sign, que es un reforzamiento. Las imágenes de abajo vean muy claramente la hiperintensidad del nervio óptico, que obviamente se traduce en el coeficiente de difusión aparente con una restricción verdadera. Este paciente tenía una arteritis temporal. Esta es una secuencia de T1 de la pared del vaso, que probablemente demos una charla posteriormente sobre la pared del vaso, con las secuencias que hacemos, cómo se hacen y para qué sirve, y cómo tenemos un engrosamiento y reforzamiento de las paredes de los vasos temporales, que es indicativo de un proceso inflamatorio. Ahora le recordamos
El patrón de presentación de la esclerosis múltiple, como ya dijimos, lesiones periventriculares, cuando hay lesiones temporales, los dedos de Dawson, cuando hay lesiones crónicas, cuando hay reforzamiento y en la médula en segmento corto, lo principal, y obviamente que clínicamente más o menos cuadre, va a ser un patrón de esclerosis múltiple, de igual manera en estas imágenes que tenemos aquí del cordón medular. Este es también un dibujo de la misma referencia. Vean como el patrón de reforzamiento del cordón, que tenemos lesiones principalmente laterales y posterolaterales. En la esclerosis múltiple, en edad suelen ser más globosas o pseudonodulares. El NMDO completamente, así, y en la mielitis transversa idiopática, ¿no? Entonces vean cómo esto. En la neuritis, esto ya lo vimos en neuromielitis óptica. Nada más quiero poner los ejemplos del cordón, que eso es eh, una mielitis longitudinalmente extensa, que involucra gran parte o más de la mitad de parte del, del cordón, y aquí en el cerebro prácticamente no tenía lesiones. Recuerden que en el inicio tardío las lesiones cerebrales se presentan en menor grado. De igual manera, esto es una mielopatía longitudinalmente extensa, y vean aquí sí como en la secuencia T2 con saturación grasa existe una hiperintensidad franca de los nervios ópticos en el segmento intraorbitario. Entonces esto habla de una NMO, y de igual manera esta imagen que tenemos desde la transición tóraco-lumbar como una hiperintensidad difusa. El reforzamiento tiende a ser en parches, entonces esto nos habla de una NMO. Recuerden que la encefalomielitis aguda diseminada es una entidad post-infecciosa, como una respuesta inflamatoria, habitualmente una infección viral o una vacunación previa. Siempre hay un trigger o un desencadenante que nos hace presentar esto. Uno de sus diagnósticos diferenciales es la esclerosis múltiple, y las lesiones habitualmente van a tener un patrón de afectación de sustancia blanca, gris y cordón medular, y como en capas de cebollas, habitualmente así lo manejan, que hay una mielinización, remielinización, desmielinización, entonces por eso van a tener este comportamiento. Nada más quería ponerlos para que ustedes también sepan cómo se comportan. Ven cómo hay lesiones aquí en los pedúnculos cerebelosos, peripendimarios, y también una mielopatía longitudinalmente extensa. La siguiente imagen, estas son las famosas lesiones pseudonodulares, sin importante reforzamiento. Como les vuelvo a explicar, si a esta secuencia contrastada le hicimos un estudio contrastado más tardío, seguramente empieza a captar más contraste, propiamente toda la lesión, ¿no? Todo podrá empezar como un anillo y después empieza a captar y a captar. La secuencia que está al lado de la derecha fue el control, como dejó las secuelas. Pues prácticamente esta es la última diapositiva. Quiero que se queden con estos dibujos que ya les presenté para que puedan discriminar o reconocer estas dos entidades, tanto la NMO como el anti-MOC. Creo que principal este último va a seguir estudiándose y haciéndose más estudios para poder discriminar mejor tanto la clínica y las causas o los causales o los desencadenantes. Pero bueno, por lo mientras, sí tenemos un patrón establecidos para poder establecer esto. Al final de cuentas, las tres son patrones de inflamación o neuroinflamación desmelinizante, pero vale la pena que lo conozcan para que lo puedan discriminar. Esos son mis correos electrónicos. Con gusto me podrán contactar, y estamos para servirles. Muchas gracias y nuevamente gracias por la invitación. Nos vemos a la próxima.